Y hemos dejado para Fórum dos temas que Fabricio tiene que desarrollar. Y tienen que ver con el discurso, pero siempre te he escuchado, Fabricio, que perteneces a una escuela que no cree en la restricción, en la contracción del gasto. Sería bueno en este momento que le explicara que eso no es dispendio, Sí. ni provoca déficit, sino que desde el Estado se mueva la economía. ¿Cómo se hace eso? Yo lo que creo es que, repito, en momentos de dificultad se requieren más recursos para el gasto social y para el desarrollo. ¿Pero de dónde van a salir? Yo creo que aquí hay que... Aquí el Es tema, decir, tú no crees en la austeridad, eso es lo que sí, creo. yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí hay un tema. La austeridad es una conducta permanente. La austeridad no debe ser una cuestión coyuntural. Yo creo un Estado austero en sentido general. Eso no quiere decir que no invierta en el gasto social, sino todo lo contrario. En estos momentos yo creo que hay un gran debate y cuando tú miras la estructura de nuestro gasto hay mucho dispendio y hay mucha inversión en temas que uno cuando ve el retorno social de eso se pregunta, ¿y cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Tocamos en el segmento anterior 1.200 millones de dólares en subsidio. en subsidio. O la inversión de la línea del metro de Santo Domingo. No una, sino dos. O sea, ¿cómo ha mejorado eso? ¿Cómo ha impactado en el transporte colectivo dominicano? O sea, ¿cuál ha sido el análisis costo-beneficio de esa obra? Lo digo como ciudadano de la capital. Se anunció así, se previó que no iba a ser. Donde esa obra se hizo. Exacto. Entonces uno pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces ahí, cuando tú ves esa estructura del gasto en República Dominicana, que tú puedes decir, bueno, es que hay recursos en el presupuesto para invertir en otro tipo de obras que sí van a mejorar el capital humano y que sí van a mejorar la condición de vida de la gente. Me encantó y de verdad que la promesa de ir a la barquita. La barquita es un tema social y que la barquita es un tema social que se resuelve con 300, 400 millones de pesos, como mucho. El efecto es Pero multiplicador para todo. Pero el efecto por cada peso invertido es impresionante, el retorno social. Igual que esa tragedia ecológica que está pasando en los alrededores del lago Enriquillo. Imagínate lo que significa buscar una salida al hacer lo que se está haciendo por ahí para resolver ese problema, al dique, buscar una salida a un canal o a un río que desagüe al mar Caribe. Bueno, eso es un elemento fundamental o un proyecto que está en carpeta con los productores del Cibao Central, de verduras y de frutas, que lo que busca es reducir el uso de pesticidas y mejorar la competitividad del sector. Bueno, por cada peso invertido en ese tipo de proyectos, el retorno es impresionante. O la inversión en infraestructura escolar. Lo que eso va a significar, imagínense lo que en la zona rural, que una joven secundaria vaya y use servicios sanitarios con agua corriente. ¿Qué va a significar para todo el tema de los estándares de mortalidad materna y de morbimorbilidad que hay? De la salud, en del la colectivo. salud del colectivo. Entonces, un poco, pienso que eso es lo que hay que retomar. Esas cosas esenciales que son permanentes en cualquier sociedad. Esas son inversiones de carácter permanente. Yo creo que es mejor ir a los problemas reales que la gente enfrenta. Y yo creo que si se apuesta por eso, la administración actual del presidente Danilo Medina puede salir muy fortalecida al cabo de 1 año y medio, 2 años. La gente puede valorar bastante eso. Fabricio, la amnistía fiscal es uno de los componentes de la reforma que provoca al principio, después que tú oyes a los expertos, uno lo va entendiendo, provoca al principio decir, bueno, se premia a los evasores y a los que son mala paga, y uno, contribuyente medio, que tiene que hacer el esfuerzo, y si no te fastidia, entonces no es beneficiario de esto. ¿Cómo tú entiendes la amnistía fiscal, que todavía no es ley, está conociéndose? No es ley, sí. Y si crees que en momentos, porque siempre hay que mencionar, en momentos como este, es una ventaja para el Estado. Mira, yo pienso que y para el contribuyente cuando se cambia una estructura tributaria como se ha cambiado, porque cuando tú vas a comparar esta reforma con
con lo que existía previamente. Cuando tú cambias la estructura tributaria, de alguna manera tú tienes que hacer una suerte de partir de cero, ¿no? Y cuando se hacen estos cambios, siempre vienen acompañados, o ocasionalmente vienen acompañados de esta suerte de amnistía. Eso se usa. La última fue en el año 2007, donde entraba el ERE-CAFTA y se hizo un cambio en la estructura tributaria, un poco para rebalancear los ingresos que se perdían por la caída en los aranceles, o los impuestos al comercio exterior, con transformarlo con nuevos impuestos de carácter interno que balancearan un poco los ingresos fiscales. Entonces, ahora lo que se está haciendo es, como ha cambiado la estructura, bueno, se le da esa parte. Fíjate, desde el punto de vista incluso distributivo, yo sé que todavía no es ley y por eso las autoridades no han hablado. En este país, los ingresos tributarios lo explican como en un 75%, un poco menos, los grandes contribuyentes. Es decir, aquí hay grandes contribuyentes que explican el 70% aproximadamente, ¿verdad? Entonces, esos casi siempre por el volumen de operaciones que manejan, por la cantidad, muchas son empresas, son inversión extranjera que está en el país, tienen unos estándares que ellos priorizan por el pago del tema del impuesto, porque en otros países es un delito, ¿no? Un delito federal, en el caso de los Estados Unidos, el tema impositivo. Entonces, cuando tú haces una amnistía, como la que se está discutiendo en el Congreso, tú terminas beneficiando a los pequeños y medianos comerciantes o medianos empresarios. A eso que no explican ese 70% de los ingresos tributarios, sino a los que explican el 30%, que usualmente pueden enfrentar... Y eso lo maneja el pequeño comerciante, el pequeño contribuyente, sabe que puede beneficiarse de la amnistía. Bueno, hay que decir que la amnistía lo único que exonera son los recargos por mora, sí, y los intereses. Es decir, el impuesto acumulado tú no lo dejas de pagar, tú tienes que pagarlo. Ahora, las penalidades y las multas que se ponen en el caso de la Dirección General de Aduanas, pues se eliminan y solo tú pagas el impuesto, porque hay una tasa de castigo cuando tú pospones el pago del impuesto. Eso es lo que se quita, pero el impuesto efectivo tú lo pagas. Y mucha gente ve beneficioso, y yo creo que debe de acogerse, porque también hay otros elementos de segundo orden que le benefician. El hecho de que tú te acojas y pagues, por ejemplo, el impuesto de algún activo, te va a servir para si mañana quieres vender el activo, la diferencia entre el momento en que lo compraste y el momento que lo vendiste no sea lo suficientemente grande como para que el impuesto te cobre, o la Dirección General de Impuestos Internos te cobre una ganancia de capital importante. Pero entonces, en la Dirección General de Impuestos Internos, que se ha modernizado, como tú has dicho, desde hace mucho tiempo, necesita ahora un personal sí, especializado mucho. Y 24 horas trabajando, me imagino. Mira, en el año 2007, cuando se aprobó la última amnistía, tuvieron que poner turnos sábado y domingo. Es decir, contratar y pagarle dietas, sobresueldo, incluso contratar personal temporero para poder, digamos, servir a los usuarios y a los contribuyentes con este tema. Desde el momento en que se apruebe, van a tener un gran reto las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, incluso el hecho de que van a tener que reprogramar, digamos, toda la infraestructura computacional que tienen para el impuesto, porque cambian las tasas, cambian los plazos y se crean otras figuras impositivas. Es un reto desde el punto de vista logístico muy fuerte que va a afectar a la Dirección General de Impuestos Internos. Así que esperemos al amigo Guarocuya, si la aprueban ahora, estas navidades para él van a ser candela y para todo, en términos literales, ¿no? Y todo el que trabaja en impuestos internos. Otra pausa y regresamos con Fabricio.